Hola José Roberto, muy buena tarde. Soledad, Diana Laura. Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a su módulo número 14 de lo que es Prepa en línea. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo. En esta semana nosotros estamos revisando lo que es las actividades y los temas de nuestra unidad número 1, la materia y la energía. Particularmente en esta sesión nosotros vamos a abordar lo referente a nuestras actividades integradoras número 1 y número 2. No obstante, jóvenes, si ustedes presentan alguna duda de cualquier tema que se esté viendo en esta semana, tengan la confianza de realizar directamente sus preguntas. Pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom, por donde estamos teniendo nuestra sesión síncrona, o pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una grabación de esta sesión, la cual va a ser, la voy a subir a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Para aquellos que no pueden ingresar a esta sesión y más tarde revisen el video, pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que nosotros sigamos las normas de comunicación virtual. Vamos a revisar lo que es el propósito formativo de nuestro módulo número 14 y es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Esta semana, jóvenes, nosotros vamos a conocer lo que es la estructura de la materia y en nuestra semana número 2 vamos a conocer las características y los tipos de energía. ¿A qué nos referimos con la dinámica del universo? Propiamente nosotros no vamos a estudiar acerca de esos cuerpos astrales, jóvenes, no vamos a profundizar en ello. A lo que nosotros nos referimos, y es importante que quede claro desde este momento, es que la dinámica del universo se refiere a mí como un organismo vivo, el lugar donde coexisto, mi área de trabajo, mi casa, el pueblo donde vivo, el fraccionamiento, el barrio, la ciudad donde yo resido. Ese es mi universo. En este universo ocurren fenómenos naturales, también ocurren fenómenos artificiales, que yo mediante el estudio de este módulo número 14 voy a tener la capacidad para poder describir los fenómenos que están ocurriendo. Fenómenos naturales, como puede ser la lluvia, como puede ser tal vez otro fenómeno natural como un terremoto. La fuerza del viento es un fenómeno natural, pero también nosotros vamos a estudiar algunos, o vamos a tener la capacidad de describir algunos fenómenos artificiales como ¿qué reacciones químicas nosotros utilizamos en casa? ¿Cómo preparamos nuestros alimentos? Incluso para qué es importante el que nosotros nos alimentemos. Y algo muy importante que vamos a aprender es el método científico. Vamos a aprender que el método científico nos lleva a la obtención de conocimiento científico y el conocimiento científico va a ser un desarrollo en nosotros de un pensamiento científico. Es a lo que se refiere este propósito formativo. Tal vez en este momento es un poco abstracto, pero yo les garantizo que para nuestra semana número 3 esto va a ser claro para todos. Ahora bien, para todos aquellos que ya se integraron a esta sesión, ¿alguno de ustedes tiene una duda en particular acerca de nuestras actividades integradoras o bien de los temas que estamos nosotros abordando en esta semana? Bueno, jóvenes, si en este momento todavía nos surge alguna duda, entonces voy a iniciar con esta presentación. Por favor, ¿cómo estará estructurado el trabajo? Diana Laura, ¿cuál? ¿La actividad integradora número 1 o la 2?
Ok, entonces vamos a revisar, vamos a dar inicio a esta sesión en forma y vamos a explicar lo que nosotros necesitamos para nuestra actividad integradora número 1, en donde nosotros vamos a realizar un video. Y es importante que tomemos nota de las características que tiene que tener esta actividad para que sea evaluable. El propósito de nuestra actividad integradora número 1 es integrar lo que nosotros vamos a aprender acerca de los modelos atómicos y del átomo y vamos a reflexionar cómo es que los átomos de los elementos forman enlaces por medio de lo que son las reacciones químicas. Y para ello nosotros tenemos que aprender acerca de lo que son interpretarlas por medio de ecuaciones químicas. Ok. Roberto nos pregunta, yo hago mis dibujos en Paint, los imprimo y los presento, los realizo en una presentación. Propiamente no, porque nosotros debemos de hacer una presentación y es importante que nosotros salgamos a cuadro. Debemos de apoyarnos en algo. ¿Para qué imprime sus modelos atómicos si bien los puede presentar en pantalla sin la necesidad de imprimirlos? Vamos a ver las características de nuestra actividad integradora número 1 y si siguen quedando dudas, por favor, Roberto me indica más adelante. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para realizar nuestra actividad integradora número 1? Conocer los modelos atómicos, identificar las características de lo que es una reacción y una ecuación química y comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que los átomos forman enlaces y solamente existen 3 enlaces químicos. Ahora bien, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar un video en el cual nosotros vamos a presentar los modelos atómicos que se nos están solicitando, los cuales son 4. ¿Existen más modelos atómicos? Claro que sí, pero solamente nos están solicitando 4. Vamos a explicar nuestros modelos atómicos. Para ello es importante que nosotros los dibujemos por cuenta propia. No importa si mis dibujos quedan chuecos, no son simétricos, no, lo importante es la explicación que ustedes den acerca de sus modelos atómicos y algo muy importante que tienen que basarse en un guión escrito, el cual van a subir ustedes a plataforma. Van a explicar las diferencias que existen entre estos modelos atómicos y van a concluir explicando cómo es que los átomos forman enlaces y qué tipos de enlaces son, además de explicar la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. Ahora, nosotros debemos de realizar por cuenta propia los modelos atómicos que se nos están solicitando. El modelo atómico de Thomson, el de Dalton, el de Rutherford y el de Bohr. Podemos utilizar aplicaciones como Paint, lo podemos hacer en PowerPoint. Si ustedes conocen una aplicación de dibujo en la cual estén más familiarizados, también ustedes lo pueden hacer. No, no, los dibujos se están solicitando que se hagan con una herramienta digital. No los podemos hacer a mano, no está indicado. Cuando tengamos nosotros nuestros modelos atómicos, nosotros vamos a realizar una presentación. Vamos a realizar un video de esa presentación y también, jóvenes, nosotros en ese video que nosotros hagamos de la presentación, lo más importante es que nosotros salgamos a cuadro. No vamos a incluir nosotros, o no basta con incluir audio, nosotros tenemos que salir a cuadro en ese video. Nuestra exposición va a iniciar mencionando nuestro nombre y nuestro grupo. Vamos a presentar cada uno de los 4 modelos atómicos que nosotros dibujamos y vamos a explicar la diferencia que existan entre ellos. Es muy importante, nosotros vamos a realizar un guión escrito en Word y es el que vamos a utilizar durante nuestra exposición a través del video. Lo puedo leer, por supuesto que yo puedo leer mi guión, no hay ningún problema, pero ese guión lo tienen que subir a la plataforma. El video puede durar entre 3 y 5 minutos, puede durar más, puede durar 6, 7, 8 minutos, no hay ningún problema, pero al menos debe de durar 3 minutos y debe de incluir lo que se nos está solicitando.
Cuando iniciemos nuestra exposición y nosotros mencionamos nuestro nombre en nuestro grupo, vamos a presentar cada uno de esos modelos atómicos, vamos a explicarlos, vamos a explicar las diferencias entre ellos, vamos a explicar, jóvenes, la diferencia entre una reacción y una ecuación química y la forma en que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican. Una vez que nosotros terminemos nuestro video, lo vamos a subir a la nube. Y en el documento en Word donde nosotros realizamos nuestro guión, ahí vamos a pegar el enlace de donde se encuentra nuestro video. Ustedes pueden utilizar Dropbox o OneDrive. También, si a ustedes se les facilita, ustedes pueden subir su video a YouTube. O bien, por favor, nuestra plataforma está asociada hoy en día con Canva. Canva tiene herramientas muy importantes y nos permite también hacer una presentación incluyendo video. Así es que si ustedes pueden utilizar Canva, utilícenlo. Es una herramienta muy versátil y aquí pueden ustedes realizar su video. Cuando lo terminen, únicamente me pegan la liga en el documento que van a subir a la plataforma donde se encuentra su guión. Es muy importante que ustedes verifiquen que la liga o ese enlace me lleve al archivo correcto para que yo pueda ver su video y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisarlo. Si no puedo revisar el video, no es evaluable. Si ustedes, es importante que ustedes salgan a cuadro y también que ustedes suban su guión escrito. Una vez que nosotros tengamos nuestro video y lo peguemos en este documento, junto con nuestro guión, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14. Entonces cada uno se va a hacer responsable de llevar a su hijo. Ay, me escucho por salir. Hola, Stephanie. ¿Tiene algún comentario o alguna duda respecto de nuestra actividad número 1? Stephanie. Bueno, si no tiene alguna duda, le voy a quitar el audio. Cuando finaliza su pregunta, lo vuelve a activar, por favor. Gracias. Ahora bien, estos modelos atómicos que nosotros vamos a realizar son solo 4. Es el modelo... antes de ello. ¿Cómo puedo realizar mi video? Yo puedo utilizar Canva. Ahora bien, podemos aprovechar algunas herramientas que tiene, por ejemplo, PowerPoint. PowerPoint tiene una aplicación de grabación de pantalla. Yo puedo realizar mi presentación en PowerPoint y grabar la pantalla con mi video a cuadro. ¿Jóvenes me escuchan? Sí, sí, mi micrófono está activado. Jóvenes, yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint que tenga esta aplicación de grabación de pantalla. Si la tienen, esto nos puede facilitar, jóvenes, mucho nuestra actividad. Para aquellos que no tengan esta aplicación en PowerPoint, pueden utilizar la aplicación de grabación de pantalla. Por ejemplo, en su celular, pueden enviar su presentación a su celular y hacer una grabación de pantalla saliendo ustedes a cuadro. Una vez que generen el video, lo suben a la nube y lo pegan en ese enlace en su documento en Word. O puedo utilizar algunos programas gratuitos como QuickTime Player, como Fraps, Kazam, Open Broadcaster, y hay diferentes programas que nos lo pueden solucionar. Así es que yo puedo hacerlo en PowerPoint, utilizando grabación de pantalla, puedo hacerlo en Canva, puedo hacerlo mediante mi celular, con la opción de grabación de pantalla, y puedo utilizar diferentes softwares que me puedan facilitar la presentación mientras realizo la presentación saliendo a cuadro. Ok, para aquellos que tengan algún problema con el audio, es problema de tu dispositivo, verifiquen la conexión de audio, las salidas de sonido. Ahora bien, jóvenes, ya de últimas,
Si me da miedo todavía usar Canva, no cuento con una aplicación en PowerPoint, o se me dificulta utilizar un programa como Picture Player o como Kazam, jóvenes, nosotros ya de últimas podemos grabarnos directamente con la pantalla de nuestro celular o mediante una cámara digital mientras estamos presentando nuestra presentación en la pantalla de nuestra computadora y saliendo nosotros a cuadro. Una grabación directa, generan el archivo, lo suben a la nube. Así es que tenemos diferentes formas de cómo nosotros podemos realizar nuestro video para cumplir con nuestra actividad integradora número 1. Ahora bien, nuestra presentación tiene que hablar acerca de 4 modelos atómicos. ¿De dónde surge el concepto de átomo? El concepto de átomo surge de los antiguos filósofos griegos, particularmente de lo que fue Demócrito de Agrigento. Él imaginaba que todas las cosas estaban formadas por diminutas partículas, muy pequeñas e indivisibles. Él concibió el concepto de átomo. Él creía que existían átomos de madera, átomos de arena, átomos de carne, átomos de agua, y que al agruparse formaban las sustancias tal y como las conocemos hoy en día. Ahora bien, ese concepto, de hecho, Demócrito de Agrigento, esto fue como en el año 400 antes de Cristo, no estaba tan alejado de la realidad, pero este concepto se perdió a través del tiempo. Fue hasta que un químico inglés de nombre John Dalton retoma este concepto de átomo. Dalton experimentaba con algunos elementos que se conocían hasta ese momento, particularmente él trabajaba con metales. Y una vez trabajando con cobre, él imaginó que el cobre estaba formado por pequeñas partículas esféricas y sólidas, parecidas a bolas de billar. Él retoma el concepto de átomos y él concibe que estos átomos se agrupan de tal forma que forman estructuras tridimensionales en forma de cristales y de esta forma creaban los materiales que se conocían hasta ese momento. Dalton determina que los átomos son eléctricamente neutros, que son partículas increíblemente pequeñas, indivisibles, muy parecidas a lo que son esferas. Y algo característico era de que eran sólidas. Esto fue a principios del 1800, entre 1806 y 1809. Hasta finales de ese siglo, otro científico, Joseph Thomson, él estaba estudiando, realizando experimentos con algo que se llaman tubos de rayos catódicos. En estos tubos de rayos catódicos, él logra crear un haz de energía que se crea en el cátodo y termina en el ánodo. Particularmente se da cuenta de que este haz de luz tiene una carga eléctrica y también una carga magnética. Se da cuenta porque al acercar un imán observa que se acercaba el polo negativo de un imán, repelía este haz de luz y cuando acercaba el polo positivo veía que el haz de luz se veía desviado y se veía atraído hacia el polo positivo. En ese momento, Thomson descubre los electrones. Entonces, él imagina que los átomos son efectivamente unas esferas sólidas, pero que existen cargas y que a su vez está formado por otras partículas positivas y partículas negativas. A las partículas negativas les da el nombre de electrones y él puede determinar la relación entre la masa y la carga, pero no tiene la tecnología suficiente para determinar la masa y la carga por separado, pero fue un enorme avance, casi 100 años después de que Dalton retoma este concepto de átomo. Thomson imagina que los átomos son esferas sólidas donde se encuentran embebidas estas partículas, tanto positivas como negativas. En lo particular, a mí me parece un modelo muy feo. Ese modelo se le conoció como el budín o el pastel de pasas,
porque lo representa como una esfera sólida donde están integradas tanto las cargas positivas como negativas. Más adelante, jóvenes, otro químico, Ernest Rutherford, eh, él estaba también estudiando, queriendo descubrir la naturaleza de la materia. Él diseña un experimento. Él, mediante una partícula radiactiva, al parecer torio, cubriéndolo con una chaqueta de plomo, en una pequeña caja de plomo, lo que él crea es una pistola de partículas radiactivas. Él proyecta estas partículas radiactivas, partículas alfa, beta y gamma, a una lámina muy delgada pero muy sólida de oro. Lo que él observa es que las partículas gamma pueden atravesar la placa, esta lámina de oro. Pero también observa que algunas veces estas partículas golpeaban algo muy denso y desviaban su sentido y su dirección de estas partículas. Había algo en esa lámina de oro que desviaba el ángulo de estas partículas. Entonces Rutherford determina que lo que más constituye un átomo es espacio vacío, que consta el átomo de un núcleo, y el núcleo es extremadamente pequeño y denso. Rutherford determina que esos electrones que había descubierto Thomson no están embebidos en el núcleo y que se encuentran girando a alta velocidad alrededor de este núcleo atómico. En el núcleo atómico se encuentran las partículas positivas llamadas protones y alrededor de este las partículas negativas llamadas electrones. Más adelante llega Niels Bohr y determina el modelo atómico actual de lo que son los átomos. Esto gracias también a otros científicos como James Chadwick, en el cual se determina que ese núcleo atómico no solamente está compuesto de partículas positivas, sino también de partículas neutras llamadas neutrones, y que efectivamente los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, pero se encuentran girando en lo que son niveles electrónicos. Estos modelos atómicos, jóvenes, y particularmente el de Niels Bohr, determina las características y el comportamiento de la materia tal y como nosotros la vemos. Más adelante se determinan que existen otras partículas subatómicas, también surgen otros modelos atómicos, pero el estudio de los electrones, de los protones y de los neutrones que conforman el átomo es suficiente para nosotros dar explicación a los fenómenos que nosotros observamos en los cambios de la materia, es decir, explican la materia tal y como nosotros la vemos. Hasta este momento, ¿alguno de nuestros científicos ha visto un átomo? No tenemos la tecnología todavía para ver un átomo, pero a partir, jóvenes, de estos modelos atómicos, nos han servido para explicar la naturaleza de la materia. Tal vez falten unos 100 o 150 años en desarrollar la tecnología y efectivamente ver lo que es cómo es un átomo, pero hasta el día de hoy, estos modelos atómicos son los que nos lo permiten estudiar. ¿Por qué estos 4 modelos atómicos? Porque son los más representativos. El modelo atómico de Dalton tal vez es muy simple, y también a su vez es sencillo, pero gracias a esta sencillez se sigue utilizando para nosotros representar a los átomos. El modelo atómico de Rutherford es icónico y nos representa energía, nos representa también lo que puede ser radiactividad, gracias a la energía contenida en lo que son los átomos. Y el modelo atómico de Bohr nos explica algo muy importante, y es cómo los átomos de los elementos forman enlaces químicos. Y hablando de enlaces químicos, jóvenes, existen solo 3 tipos de enlaces químicos. ¿Existen otras fuerzas que estabilizan a la materia y todas las sustancias tal y como nosotros la vemos? Por supuesto que sí. Estos son, por ejemplo, puentes de hidrógeno, puentes de azufre, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo.
Pero este tipo de fuerzas no son enlaces químicos. Por supuesto que ayudan a la materia, pero tampoco son de nuestro interés en este momento el de estudiarlas. Únicamente lo que son los enlaces químicos, y solo son tres. El primero de ellos es el enlace metálico, y aquí los elementos, los átomos de los elementos metálicos comparten los electrones de su última capa de valencia. Los electrones se encuentran libres en esta última capa y se encuentran circulando entre los diferentes átomos metálicos. A esto se le conoce como marea electrónica. Y esto le confiere a los materiales características particulares, y particularmente a los metales. Les confiere lo que es una conductividad eléctrica y conductividad térmica. También ese brillo metálico característico, jóvenes, viene dado por este tipo de enlace, debido a que los electrones se encuentran con movilidad en la superficie de estos átomos, y es lo que da ese brillo metálico característico. El siguiente enlace químico, jóvenes, es el enlace iónico. Aquí, jóvenes, los elementos que encontramos en la tabla periódica, aquellos que en su último nivel electrónico se encuentran casi saturados, van a tener una carga parcial negativa. Y aquellos que tienen poquitos electrones en su último nivel, van a tener una carga electropositiva. Esto es arbitrario. El que tiene muchos electrones va a ser electronegativo, y el que tiene pocos electrones en su última capa va a ser electropositivo. Cuando estos átomos se encuentran, muy análogo a lo que pasa con el magnetismo, si yo tengo un polo negativo de un imán y tengo un polo positivo, estos se atraen. Si tengo iguales cargas, estos se repelen. Y pasa algo característico con este tipo de átomos. El que es muy electronegativo roba o secuestra ese electrón de un átomo electropositivo. Cuando ocurre esto, el átomo que es electronegativo se vuelve más electronegativo, y el átomo que pierde su electrón se vuelve muy electropositivo. Y análogo a lo que ocurre en el magnetismo, negativo y positivo se atraen, y de esta forma surge lo que es el enlace iónico. Para que surja este tipo de enlace, al elemento que se vuelve electronegativo se le llama anión, y al elemento que se vuelve electropositivo se le llama catión. De esta forma, estas especies químicas forman iones, y por ello se le conoce como enlace iónico. Y el tercer tipo de enlace, el enlace químico más fuerte de todos, es el enlace covalente. Aquí los átomos dejan de andar compartiendo electrones en algo llamado marea electrónica, ni se andan robando los electrones. Aquí lo que comparten es un par de electrones para formar un enlace químico, un enlace de tipo covalente. Algunos elementos pueden formar hasta 3 enlaces con un mismo elemento, o bien tener algunas interacciones para formar más enlaces, en algo que se llaman compuestos de coordinación. El enlace químico más fuerte es el enlace covalente, el que le sigue en fuerza es el enlace iónico, y el enlace más débil de todos es el enlace metálico. Y esos son los 3 tipos de enlaces químicos que existen. Ahora bien, los átomos que encontramos de los elementos en la tabla periódica tienden a reaccionar entre ellos, es decir, se transforman. Para ello, jóvenes, siguen una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, o el principio de conservación de la materia. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de lo que son las reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Con ello, jóvenes, nosotros encontramos lo que es una reacción química, el cual es un proceso en el cual una, dos o más sustancias, que se van a llamar reactivos, se van a transformar en sustancias nuevas. Esas sustancias nuevas se llaman productos. Pueden desprender o emitir energía en este proceso de reacción química. En palabras simples, una reacción química es el paso de reactivos hacia productos. ¿Qué son esos reactivos? Esas sustancias que se van a transformar.
y los productos son esas sustancias que nosotros podemos obtener. Los productos van a tener características diferentes de esos reactivos, pues es lo que nosotros buscamos cuando favorece o cuando procuramos una reacción química. Pueden mantener estas características, pero también es importante que cuando se convierten en productos, pueden perder estas características, pero adquirir características nuevas, que es la función de una reacción química. Ahora, nosotros, si no podemos ver los átomos, tampoco podemos ver lo que pasa en una reacción química. Nosotros no podemos ver qué es lo que pasa cuando un átomo rompe sus enlaces y forma enlaces nuevos. Eso no es posible verlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejemplificar lo que pasa en una reacción química? Hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es la forma de cómo nosotros simbolizamos lo que pasa en una reacción química. Para ello nosotros utilizamos símbolos químicos, como lo podemos ver en pantalla. Semejante a lo que es una ecuación algebraica, nosotros vamos a utilizar símbolos, pero símbolos químicos. Y dentro de esos símbolos químicos, jóvenes, vamos a encontrar otro tipo de simbología. Podemos encontrar signos de más que nos dice que es algo que se está adicionando o bien que se está produciendo. Vamos a encontrar flechas. Estas flechas nos indican el sentido de la dirección. Puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda o podemos encontrar flechas ambidireccionales. Es importante que nosotros conozcamos la simbología. Pero algo muy importante y pertinente para nosotros es saber que existen dentro de esos símbolos químicos algunos números. Vamos nosotros a observar que existen unos subíndices. Esos subíndices pueden ir al centro del símbolo químico o siempre a la derecha y son subíndices, los vamos a encontrar en la parte inferior. Esos símbolos químicos, jóvenes, yo no los puedo cambiar. Son intrínsecos a la propia ecuación química o al propio símbolo químico. Esos números yo no los puedo cambiar, pero vemos otros números, unos números grandes a la izquierda del símbolo químico y siempre a la izquierda. No pueden ir en medio, no pueden ir a la derecha, siempre van a la izquierda. A estos números nosotros los conocemos como coeficientes de reacción, como coeficientes estequiométricos. No importa el nombre de cómo los conozcamos, lo importante es conocer la función. La función de estos coeficientes nos indica la cantidad de materia que está reaccionando o bien que se está produciendo. Estos números, jóvenes, estos números llamados coeficientes, yo sí los puedo modificar y los adiciono o los modifico para saber cuál es la cantidad de sustancia que necesito o bien que se está formando. Así es que yo los puedo modificar y son muy importantes porque nos ayudan a balancear lo que son las ecuaciones químicas y eso es importante sobre todo para lo que nosotros vamos a ver en nuestra actividad integradora número 2. Jóvenes, hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 1? Diana, José, Mónica, Soledad, Jessica. Jessica. Diana, nos quedó claro de cómo nosotros vamos a realizar los dibujos. Se pueden utilizar autoformas, por supuesto. Utilice autoformas en Paint, en PowerPoint, incluso en Word, para que usted pueda realizarlos. Jóvenes, entonces nos quedó completamente clara lo que es nuestra actividad integradora número 1. Bueno, espero que sí. Si queda cualquier duda, jóvenes, ustedes pueden enviarme sus dudas por vía mensajero o bien por vía correo electrónico, pero prefiero que lo hagan vía mensajero, chicos, porque les contesto mucho más rápido. No obstante, también el próximo viernes vamos a tener otra sesión por si es que surgen más dudas. Y si no existen dudas de nuestra actividad integradora número 1, vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia. Y créanme que esta es una actividad bastante divertida, sobre todo porque vamos a utilizar un simulador.
¿Cuál es el propósito de nuestra actividad integradora? Número 2, vamos a identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Qué necesitamos? Identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y sobre todo comprender la ley de la conservación de la materia y cómo es que nosotros la podemos aplicar. ¿Qué vamos a entregar aquí? Nosotros vamos a entregar un documento en un procesador de textos y vamos a integrar los puntos siguientes. Les recomiendo, jóvenes, que por favor, aunque la actividad no nos lo está pidiendo, que hagan una portada para su documento. Nosotros vamos a ingresar a lo que es el simulador de estados y vamos a ir a la opción de estado. Aquí nosotros, jóvenes, podemos seleccionar entre átomos como el neón y el argón y entre moléculas como el oxígeno y el agua. Lo importante de esta aplicación del simulador es que nosotros observemos las partículas que componen estas sustancias y observar cómo se comportan estas partículas en estado sólido. Cambiarán estas partículas en estado líquido y estas cambiarán en estado gaseoso. ¿Cuál de estos tres estados de la materia tiene más energía? Hay que observar, jóvenes, cómo se comportan esos átomos y cómo se comportan las moléculas y sobre todo a qué temperaturas. Cuando ustedes estén investigando dentro o practicando dentro de este simulador, por favor procuren tomar impresiones de pantalla porque son importantes para integrar esta actividad. Nosotros también vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que nosotros observamos. ¿Cómo es que se comportan los átomos en estado sólido? ¿Cómo se comportan esas partículas en estado líquido y cómo se comportan en estado gaseoso? Y es por ello que nosotros tenemos que experimentar y observar en este simulador. Después nosotros vamos a la sección de cambios de fase y aquí es donde está la parte más divertida. Aquí nosotros podemos aplicar calor y frío a voluntad. Observen qué es lo que pasa con esos átomos o con esas moléculas que ustedes hayan seleccionado. ¿Qué es lo que pasa si le aplico todo el frío posible? ¿Qué es lo que pasa con esas partículas? ¿Qué es lo que yo observo? Ahora no quiero aplicarles frío, quiero aplicarles calor y ver cuál es la temperatura, ya sea en escala absoluta, que es Kelvin, o en grados Celsius, pero la máxima que pueda alcanzar, ver qué es lo que pasa en ese reactor y ver cuál es el comportamiento de esas partículas. O bien, yo puedo agregar más presión, ya sea con la bomba de aire, sujeten la bomba de aire y muevan el cursor de arriba hacia abajo, para que ingresen más átomos o más moléculas de esa sustancia y ver lo que es lo que pasa en su sistema. O si no, yo puedo presionar la tapa de ese reactor y observar si lo puedo apachurrar todo. ¿Qué es lo que pasa si yo apachurro la tapa completamente, pero cuando mi sistema está muy frío? Pasará lo mismo si yo apachurro la tapa cuando mi sistema tiene mucho calor. Eso es lo importante que ustedes van a experimentar y van a describir y sobre todo tomen impresiones de pantalla cuando ustedes estén practicando con este simulador. También nosotros vamos a elaborar una tabla con las propiedades tanto físicas como químicas de la materia. Nosotros vamos a describir estas propiedades. Vamos a redactar un párrafo sobre cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y vamos a justificar nuestra respuesta. También nosotros vamos a balancear la ecuación que se nos está solicitando por el método del tanteo. Para ello, nosotros vamos a comprobar que que la hayamos balanceado bien y lo vamos a comprobar por medio del cálculo de las masas molares, tanto de productos como de reactivos. Y en función a ello, nosotros vamos a comprobar la ley de la conservación de la materia. Las sustancias son NaOH, que es hidróxido de sodio, más dicloruro de cobre, o CuCl2. Estos son reactivos. ¿Por qué? Porque se encuentran a la izquierda de mi ecuación.
Todo lo que se encuentre a la derecha de la flecha van a ser los productos. A partir de hidróxido de sodio y dicloruro de cobre, nosotros vamos a formar hidróxido de cobre y cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de mesa que nosotros le ponemos a nuestra comida para que sepa mejor. Esa es nuestra reacción. Nosotros tenemos que balancearla y para ello, jóvenes, si tienen alguna duda, el próximo viernes, si ustedes me lo solicitan, podemos hacer algunos ejercicios del balance de ecuaciones o pueden observar la sesión del día de ayer de su ADC que debió de haberles explicado esta parte. No obstante, si queda alguna duda, jóvenes, lo podemos hacer el próximo viernes. Nosotros una vez que balanceemos nuestra ecuación y comprobemos por medio de la suma de las masas molares, y con ello comprobemos la ley de la conservación de la energía que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. En las reacciones químicas nosotros estamos transformando esos reactivos y los estamos convirtiendo en sustancias no llamadas productos. En este momento, jóvenes, no me importa tanto la reacción. Si yo tengo 1 kilo de reactivos, yo voy a obtener 1 kilo de productos. ¿Cuáles? Cualquiera que sea. Si yo tengo 1 kilo de reactivos, yo no voy a obtener medio kilo de productos. ¿Por qué? Porque estaría desapareciendo medio kilogramo de materia. Si yo no tengo 1 kilo de reactivos, yo no voy a obtener 1,5 kilogramos de productos, si no estaría creando la materia. Entonces, la misma cantidad de masa que yo tengo al inicio va a ser la misma cantidad de masa que yo tengo al final. Al inicio, esa masa va a tener propiedades diferentes, va a tener formas, colores diferentes. Y cuando se transforma, va a tener otras formas y otras características diferentes porque se está transformando. Pero la misma cantidad de masa que yo tengo al inicio va a ser la misma cantidad de masa que yo tenga al final. Así es que para ello yo voy a balancear esa ecuación y saber que la misma cantidad de átomos y moléculas que yo tengo al inicio va a ser la misma cantidad de átomos y moléculas al final. Claro que estas cambian, por supuesto, porque se están transformando, pero esos átomos tienen que ser en cantidad los mismos. ¿Las moléculas van a cambiar? Pues sí, porque las estoy transformando por medio de una reacción química. Finalmente, para nosotros terminar esta actividad, nosotros vamos a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en función al balanceo de nuestra ecuación, los cálculos que nosotros obtengamos del balanceo, de la suma de las masas molares al comprobar el balance de nuestra ecuación y también de las características que nosotros observamos de esos átomos y moléculas en nuestro simulador. Una vez que nosotros hayamos integrado nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo y la clave de esta actividad, que es M14S1AI2. Ahora bien, los estados de la materia existen, perdón, existen solo 3 estados fundamentales de agregación de la materia. Estados fundamentales de agregación. ¿Existen otros estados de agregación de la materia? Por supuesto que sí, pero solo existen 3 estados fundamentales de agregación, los cuales son el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Los otros estados de agregación que no son fundamentales son el plasma, los condensados Einstein-Bose y los condensados de Fermi, pero esos no nos interesan en este momento. De hecho, nuestros científicos con problemas pueden saber lo que es un condensado Einstein-Bose y todavía no se confirma la existencia de los condensados de Fermi, pero son teóricamente los condensados de Fermi pueden existir. Eso no nos interesa el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y es algo que nosotros vamos a poder comprobar en nuestro simulador. Vamos a comprobar que en estado sólido las partículas tienen un volumen fijo, tienen una forma definida. Las partículas están muy cercanas las unas de las otras que componen a las sustancias, formando redes cristalinas. Las partículas nosotros vamos a notar
que tienen muy poco movimiento, pueden vibrar y pueden rotar, pero en estado sólido no pueden tener un movimiento de traslación. Una característica de los sólidos es que no se pueden comprimir. Respecto de los líquidos, tienen un volumen fijo, no tienen una forma definida. Las partículas están relativamente cerca unas de otras y aquí tienen mayor libertad para vibrar, mayor libertad para rotar y en estado líquido las partículas sí se pueden trasladar de un lugar a otro, pero de forma ordenada. Los líquidos también tienen una característica que no se pueden comprimir. Y nosotros, cuando le demos mucha energía en forma de calor a nuestro sistema, a nuestro simulador, podemos observar cómo esas sustancias pasan a estado gaseoso y nos daremos cuenta de que los gases no tienen un volumen fijo, no tienen una forma definida, las partículas están muy separadas las unas de las otras y tienen completamente libertad de movimiento. Y algo característico de los gases es que sí se pueden comprimir. Cuando ustedes, jóvenes, estén en sus partículas, estén en estado gaseoso, aumenten la presión y vean si las pueden comprimir y hasta qué punto las pueden comprimir y qué es lo que pasa si aumento demasiado la presión. Y sobre todo recuerden tomar esas impresiones de pantalla. Nosotros tenemos que describir, jóvenes, las propiedades de la materia que se nos están solicitando. Y hablando sobre propiedades de la materia, nosotros las podemos clasificar de muchas formas. Las podemos clasificar como propiedades generales, como propiedades específicas, como propiedades químicas, como propiedades físicas, propiedades generales como la masa o el volumen, propiedades físicas como el punto de fusión o de ebullición, propiedades químicas como la efervescencia, la acidez, la reactividad, la ionización y todas esas propiedades que pueden tener las sustancias que conocemos, las podemos clasificar también como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Las propiedades extensivas, jóvenes, dependen de la cantidad de sustancia que tiene la materia. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. ¿Cómo puedo interpretar yo esto? Por ejemplo, imaginen que yo me pongo a barrer el patio de mi casa al rato por la tarde y me descuido y rompo el palo de la escoba. Si ese palo de escoba medía 1,20 m y yo lo rompo exactamente a la mitad, estoy cambiando sus propiedades extensivas. Ese palo me dio 1,20 m. Si lo rompo justo a la mitad, ahora voy a tener dos fragmentos de 60 centímetros. Es decir, estoy cambiando su longitud. Pero cuando yo lo rompo, ese palo de madera va a seguir siendo de madera. Sus propiedades intensivas no van a cambiar. No, cuando lo rompo no se va a convertir en arena, no se va a convertir en metal, porque las propiedades de esa sustancia que es la madera se van a seguir conservando. Claro que ese palo medía 1,20 m y ahora ya no mide 1,20 m, voy a tener dos fragmentos. Entonces cambia sus propiedades extensivas, pero sus propiedades intensivas no cambian. Con ello, jóvenes, las propiedades de la materia nosotros las podemos clasificar de muchas formas. Y las sustancias pueden tener una o varias propiedades y las podemos transformar por medio de esas reacciones químicas. Nosotros en esta semana estamos aprendiendo acerca de la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de los productos hacia reactivos. Nosotros no podemos ver lo que pasa en una reacción química, pero recuerden que nosotros sí lo podemos simbolizar por medio de lo que son las ecuaciones químicas. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla. Nosotros vemos, estoy simbolizando con esos modelos atómicos de Dalton por medio de esferas, lo que son esas moléculas. El metano más oxígeno nos produce dióxido de carbono y vapor de agua. En la parte superior está esquematizada de forma gráfica cómo visualizamos nosotros esas moléculas y en la parte inferior, jóvenes, está la ecuación. Si nosotros notamos esa ecuación, tiene símbolos químicos y sobre todo tiene sus coeficientes.
Átomos de carbono son esas esferas de color gris. Nosotros tenemos una esfera de color gris como reactivo y nosotros observamos una esfera de color gris como producto. Átomos de hidrógeno. El hidrógeno se simboliza con la letra H y nosotros tenemos 4 y son esas esferas de color blanco. Nosotros tenemos 4 como reactivos y si volteamos a ver los productos, nosotros tenemos 4. ¿En dónde? En la formación del vapor de agua. Y si nosotros vemos el hidrógeno en la molécula del agua es H2, pero ese coeficiente me dice que hay 2 moléculas de agua. Entonces, 2 por 2 son 4, tengo 4 átomos. Lo que yo puedo visualizar de forma gráfica, lo estoy viendo también de forma simbólica en la ecuación química. Átomos de oxígeno. El oxígeno de símbolo O, O2, debido a que es gaseoso, nos está indicando la ecuación que yo tengo 2 moléculas de oxígeno y el O2, jóvenes, veo que son 2 átomos de oxígeno y veo que tengo 4 y efectivamente tengo 4 esferas rojas como reactivo y cuando yo cuento mis esferas rojas como producto también observo 4. Entonces voy a mi ecuación química y efectivamente observo. En el CO2 tengo 2 moléculas de oxígeno y tengo 2 moléculas de agua, que es H2O, o del oxígeno, pero debido a que tengo 2 moléculas, ya completo y veo que tengo la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final. ¿Son las mismas moléculas? No, porque están participando en una reacción química, pero la misma cantidad de materia que yo tengo al inicio es la misma cantidad de materia que tengo al final. Con ello cumplo la ley de la conservación de la materia. Y recordemos, nosotros ejemplificamos o simbolizamos lo que pasa en una reacción química, que es el cambio de reactivos a productos, por medio de esas ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas utilizamos símbolos químicos, observamos números. Los subíndices pueden ir al centro del símbolo químico o en la parte derecha, siempre como subíndices. Recuerden, esos subíndices yo no los puedo modificar. Lo que yo puedo agregar son esos coeficientes o coeficientes estequiométricos que nos ayudan a saber cuál es la cantidad de átomos o de moléculas que están participando en esa reacción. La ventaja de esos coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos, simplemente coeficientes, es que yo sí los puedo colocar a voluntad. Pero recuerden, siempre van a la izquierda del símbolo químico, siempre a la izquierda, no pueden ir en medio, no pueden ir al final, siempre van a la izquierda y son esos números grandes. Reacciones químicas existen de diferentes tipos, existen de síntesis, de descomposición, de sustitución, de doble sustitución, de reducción, reacciones de combustión, reacciones de reducción, reacciones de oxidación. Existen muchos tipos de reacciones químicas. Lo que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, a partir de un solo reactivo, obtengo 2 productos. ¿Cómo es en una reacción de descomposición? O bien a partir de 2 reactivos yo obtener un solo producto como lo ocurre en una reacción de síntesis. En esta imagen que les presento, jóvenes, vemos que a partir de esa molécula simbolizada, cuando ocurre esa reacción química se forman esos productos, pero la cantidad de materia sigue siendo igual. Por supuesto que se están formando sustancias nuevas con características y propiedades también diferentes o nuevas a la de los reactivos, pero la cantidad de materia siempre permanece constante y es algo que nosotros debemos de visualizar. Jóvenes, ¿hasta aquí queda alguna duda con sus actividades o su actividad integradora número 1 y número 2 de esta semana? Ok, jóvenes, si llega a surgir alguna duda, por favor háganmelo saber por medio de nuestro mensajero de la plataforma o también vía correo electrónico. Les deseo una muy bonita tarde y para aquellos que van a comer, les deseo un muy buen provecho y nos vemos el día viernes. Si tienen algún problema con el balanceo de ecuaciones, pueden hacérmelo saber o el día viernes solicitarme que profundicemos un poco más en ello por si al revisar la sesión con nuestro ADC no queda completamente claro o para simplemente practicar
otros ejercicios. Nos vemos hasta el día viernes. Hasta luego y bienvenidos a su módulo número 14. Adiós. Adiós, José, Soledad, Diana, Mónica y Yesenia se conectó, pero es el nombre de... Ah, no, sí, ese es su nombre. Hace un rato era Jessica, ¿verdad? Hasta luego, chicos. Adiós.